Pues lo dicho, vamos allá con nuestros campos gravitatorios y eléctricos. Vamos a empezar por definirlo. Imagínate que estás flotando en el espacio, con los ojos cerrados allí plácidamente, porque al no haber nada en el vacío, o sea, un espacio absolutamente vacío, no hay nada. Estás flotando, muy relajadito. Y de repente alguien, tú ahí medio dormilado con los ojos cerrados, escuchando musiquita, y de repente alguien pone por ahí la Tierra. Automáticamente te vas disparado hacia la Tierra, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Tú estabas con los ojos cerrados y de repente te sientes atraído por la Tierra. Y la Tierra no te ha avisado de que está ahí, ni nadie te lo ha dicho. De alguna manera, al poner la Tierra en todo el espacio, se transmite una información de que, ojo, allí está la Tierra y si tienes masa tienes que caer para allá. Eso es a lo que aquí hemos llamado una perturbación. Se produce una perturbación en todo el espacio cuando esa perturbación es producida por la masa, es el campo gravitatorio. Cuando es producida por una carga eléctrica es el campo electrostático. Y vamos a ver una fórmula con la cual vamos a medirlo. Entonces, tenemos aquí. Esta es la fórmula con que vamos a medir el campo. Fijaos bien, ¿qué es esta fórmula? Recuerda algo, tiene que recordar la fuerza. ¿Qué pasa con la fuerza? En la fuerza había aquí una masa, ¿vale? Que ahora no está. Esa masa ha desaparecido. Entonces, lo que hemos hecho ha sido quitarla. ¿Por qué? Porque si yo pongo una masa aquí en este punto, puedo medir la fuerza, pero ¿y en este punto que no he puesto masa puedo medir la fuerza? No. Por eso necesito el campo, porque el campo lo puedo medir siempre, haya o no haya otra masa. El campo originado por esta masa, lógicamente tiene que estar, lo puedo medir en todas partes con esta expresión de aquí. Y vamos a examinarla un poco. Vale, primero tenemos las mismas magnitudes que en la fuerza, menos la masa pequeña, G, 6,67 por 10 menos 11, la masa del que origina el campo y la distancia del punto P al centro de la masa que origina el campo. Y aquí lo que vamos a hacer es poner un origen de coordenadas en el centro de la masa que origina el campo. Y desde ahí medimos todo y por lo tanto el vector R va a ser el que va desde aquí hasta el punto que estoy estudiando. El vector unitario lo ponemos aquí también. Me vengo aquí, un vector unitario, recordad que mide 1 para no fastidiar mi fórmula. Miro todo esto, pero aquí hay un signo menos. ¿Qué quiere decir ese signo menos? Vector, vector. Esto de aquí es un escalar que es menor que 0. Cuando eso pasa, cambio el sentido. Cambiamos el sentido, es decir, G y U sub R tienen sentidos opuestos. Cuando multiplico un vector por un escalar de signo negativo, automáticamente el sentido es opuesto, ¿vale? Eso recordarlo porque es importante. Entonces, lo vemos en el dibujo que el vector U sub R, perdón, algo estoy haciendo mal para que no me salga. Vale, ya. El vector U sub R va para la derecha, por lo que hemos dicho, G tiene que ser el sentido contrario. Luego el vector G, que es este azulito de aquí clarito, va hacia la izquierda, sentido contrario. ¿Qué expresa de alguna manera? Que la masa que yo ponga aquí va a sufrir una atracción. Unidades, Newton partido por kilogramo o metro partido por segundo. ¿Por qué? Porque recordamos que se puede expresar, perdón, se me ha cambiado el color, que G es igual a fuerza partido por masa. Y de ahí sacamos ningún tipo de unidades que son esas que hemos expresado aquí. Si tú trabajas Newton kilogramo en Newton, lo convierte fuerza igual a masa por acción y desarrollas, te saldrá metro por segundo al cuadrado. Esto tiene una consecuencia muy importante, son unidades de aceleración. Y por eso cuando hablamos de la aceleración de la gravedad coincide con el campo gravitatorio. La relación entre campo y fuerza es la siguiente, que lo hemos explicado ya, ¿vale? Para que quede por escrito. F igual a mg, el sentido de ambos vectores es el mismo, ¿vale? Fuerza igual a masa por gravedad. Lo mismo que hemos explicado antes se aplica aquí. Aquí no hay ningún signo negativo y por lo tanto fuerza y campo tienen el mismo sentido. Lo he expresado, pero lógicamente no he puesto los dos vectores iguales. Podrá ser fuerza más pequeño o más grande que G. Bien.
El campo se puede medir y son vectores y se puede, por lo tanto, dibujar, como dijimos en el principio del tema, con lo que se llama líneas de campo. Y aquí tenemos el campo creado por una masa, ¿vale? En su entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más cerca el campo es más fuerte. Normalmente no lo vamos a dibujar así, normalmente lo que vamos a hacer es así, poner una sola línea que va hacia el centro. Vale, pero entonces si hago eso, ¿cómo distingo dónde el campo es más fuerte? Pues donde la densidad, es decir, donde las líneas están más apretadas, el campo es más fuerte. Donde las líneas están más separadas, el campo es más débil. Es decir, esa densidad me mide, digamos, el módulo del vector campo. Y en la dirección y sentido se ve claramente aquí. Va a ser siempre tangente a la trayectoria, pero como aquí es una recta, va a estar aquí encima. Campo creado por dos masas. Bueno, para que lo veáis, ¿vale? Aquí atraen las dos masas y en este punto, por ejemplo, hay una fuerza hacia allá y otra hacia allá. Pero es más potente esta porque está más cerca. Por eso, de la mitad hacia la derecha, las masas van atraídas por esta, que está más cerca, por lo tanto la fuerza es más fuerte. Y aquí lo mismo. Si estoy en esta raya, se anulan todas las fuerzas y si estoy en este punto no hay ningún tipo de movimiento. Aquí un recordatorio de las dos cosas que hemos dicho. La densidad de líneas indica la intensidad del campo y el campo en vector que es tangente a las líneas de campo. Es decir, ¿cómo sería el campo en este punto? Pues trazaríamos una tangente con esa dirección y ese sentido. Campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico surge de la misma manera que el campo gravitatorio de a la fuerza quitarle la carga pequeña. La carga grande, a ver, no tiene por qué ser grande y pequeña, pero lo entendemos mejor así. La carga grande es la carga fuente y la carga Q pequeña la carga testigo. Fuente quiere decir la que origina. Y me queda esta expresión de aquí. Principal diferencia con el campo gravitatorio. Aquí no hay un signo menos. El signo aquí lo van a llevar las cargas. Entonces, aquí tenemos que estudiar dos casos. Primer caso, la carga es mayor que cero. La carga está aquí, ¿vale? Se me ha desplazado un poquito el origen de coordenadas de la carga, pero bueno, creo que se entiende bien. Origen de coordenadas, vector unitario, vector posición, punto P, eso es exactamente igual que lo que hemos visto anteriormente. Si la carga es positiva, mirando aquí, Q sub R y E tienen el mismo signo, ¿vale? Por lo tanto, E y U sub R tienen el mismo sentido y por eso aquí el vector unitario hacia la derecha y el vector de campo hacia la derecha. No olvidemos esta fórmula que relaciona los dos. Si la carga es positiva, campo y fuerza tendrán el mismo sentido y si no lo contrario, pero lo veremos más adelante. ¿Qué pasa ahora si la carga es negativa? Pues que ahora, en esta expresión de aquí arriba, la carga introduce un signo menos y por lo tanto E y U sub R tienen sentido opuesto porque esta expresión de aquí es negativa. Y siempre que multiplico un vector por un número negativo me da otro vector de sentido contrario. Ahora, vector U sub R y vector campo, aquí hay una errata, vamos a corregirla, vector campo, ¿vale? Tienen sentido contrario. Unidades, Newton partido por Coulomb o voltios partido por metro. Los voltios no lo hemos visto todavía, lo veremos más adelante. Y los coulombios son las unidades de la carga, ¿vale? Con la que se mide una carga eléctrica. Bueno, ejemplos de campos dibujados con sus líneas de campo, ¿vale? El campo creado por una carga negativa. El campo creado por una carga negativa. ¿Y por qué es hacia adentro? Bueno, pues cojo el vector campo, lo hemos explicado ya, pero bueno, K por Q partido por R cuadrado por U sub R. Q es menor que cero, por lo tanto el sentido es el opuesto al de U sub R, ¿vale? U sub R siempre va hacia afuera, por lo tanto el campo va hacia adentro. Campo creado con una carga positiva, hacia afuera. Tenemos incluso aquí el campo creado por dos placas, positiva y negativa, que veréis cómo es uniforme por dentro y por fuera ya no es uniforme. Esto lo utilizaremos algunas veces. Campo creado por una carga positiva y negativa. Aquí lo tenéis. En el caso de gravitatorio eso no existía porque todos son atractivos. ¿Vale? Aquí tenemos dos cargas que hacen cosas diferentes. La carga positiva se aleja de la carga que pongo aquí, el campo va de la positiva a la negativa, porque por lo que hemos visto aquí, mezclamos estos dos campos y me sale este de aquí. Y campo creado por dos cargas negativas.
Un recordatorio nada más, ¿vale? En todas las fuerzas conservativas se cumple que el trabajo es igual a menos el incremento de la energía potencial, lo tengo aquí desarrollado. Eso en todas las fuerzas conservativas no lo podemos olvidar. Estas fuerzas son conservativas, ¿vale? Y todo lo que ocurre para las fuerzas conservativas ocurre para estas dos fuerzas. Hemos visto en su día una cosa muy importante que no podéis olvidar, y es que cuando algo ocurre espontáneamente, es decir, yo lo suelto y ocurre solo, la energía potencial siempre disminuye, la variación es negativa y el trabajo siempre será positivo, ¿vale? Algo que ocurra espontáneo, pues una masa que se cae hacia la Tierra, una carga positiva que se aleja de otra carga positiva, una carga negativa que se acerca a una carga positiva. Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta ahora.